Mucha atención porque el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, acaba de sacar un video en su canal de YouTube de la Presidencia de la República donde explican, revelan cómo las EPS nos han venido estafando durante años. ¿Cómo es esa vaina de la UPC? ¿Cómo es eso de los informes con cifras infladas, con cifras falsas? Es una locura. ¿Cómo es eso que las EPS atendían a personas que ya habían fallecido tiempo después de que habían fallecido? Amigos, en los informes sacaron datos de viajes en ambulancia de una persona más de 1000 veces. Es increíble. Mejor dicho, hace rato no hacíamos una videoreacción, vamos a hacer videoreacción el día de hoy y vamos a escuchar al director de la ADRES que estuvo allí en la entrevista, un muy buen contenido de la Presidencia de la República. Aquí hay que decir que este es el tipo de contenido que deben sacar, pedagogía pura. Vamos a entender cómo se come todo el tema de las EPS, la UPC y cómo estafaron al país con estos informes inflados. Señoras y señores, es momento de darle like a este video, suscribirse al canal, porque vamos a entender por qué la gente que está en el negocio de las EPS no está contenta con las decisiones que se están tomando respecto a presupuesto para ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que contaron acá? Pues vamos a ver. ¿Cuándo se realizó este informe que ha causado tanto revuelo? ¿Cuál era el objetivo y en cuánto tiempo se hizo? Se calcula anualmente, se recoge la información desde el primer trimestre, se empieza a recoger la información del año anterior y se empieza a analizar y a consolidar para cuando se llegue al fin de año decir el aumento para el año siguiente va a ser de tanto. La mayoría de las EPS no cumplen los requisitos. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde siempre? Desde siempre, en el régimen subsidiado que recibe 30 y tantos billones de pesos al año, todos los años casi no hay análisis porque la información que presentan no es suficiente ni congruente. ¿Qué quiere decir que no presentan información adecuada? Deme algunos ejemplos. La norma dice que tienen que justificar al menos el 90% del dinero que dicen que gastaron en los estados financieros en servicios de salud. Tienen que presentar información sobre qué servicios, a cuántas personas, o sea, todas las bases de datos de los servicios que prestaron deben equivaler por lo menos al 90% de la plata que dicen que gastaron en servicios de salud en el estado financiero. Cerca de 10 EPS por año cumplen, hay unas un poco más juiciosas y cumplen por lo menos con presentar una información que alcance el 90% de la plata que gasten. ¿Pero las demás? Las demás no cumplen tampoco. Deme un ejemplo si tal vez tiene en el de cómo era que atendían a un solo paciente, por ejemplo, cuántas veces lo atendían o ahí es cuando encuentran las cifras de los fallecidos. En este caso, por ejemplo, el grupo de EPS del contributivo presenta un incremento del 60% de un año. Esto no es posible. Porque no se pueden duplicar los médicos de un año a otro, porque no se pueden duplicar los consultorios de un año a otro. No daban las cuentas por ningún lado. No. Y ahí viene el cuento de la ley de los grandes números. Que no cuadraban. Las tendencias históricas te dan una probabilidad de crecimiento más o menos. Cuando te salen hacia el cielo, están fuera de lo esperado, de lo probabilístico. Esas cosas pueden variar solo si hay una catástrofe, una pandemia, una guerra, que pueden darse cambios muy importantes en los grandes números. Por ejemplo, ¿La pandemia no pudo haber incidido en eso? La pandemia se incidió en eso. En 2020 se cayeron los servicios terriblemente porque, si tú recordarás, se cerraron los servicios ambulatorios en todos los servicios de salud del país, entonces se hicieron muchos menos servicios. Obviamente en 2021 hubo un incremento muy grande de servicios, pero porque 2020 había sido muy pequeño. Sí. Entonces tú ves en una curva, que puedo mostrar ahora, cómo se incrementan los servicios de 2020 a 2021. Ahí estamos viendo el Está gráfico. Explicado por la pandemia. Pero ahora vuelve y se incrementan de 2022 a 2023. Casi en la misma proporción. En la misma proporción como si hubiéramos pasado otra pandemia. Entonces eso no es probabilístico ni estadísticamente y tampoco hay razones epidemiológicas, o sea, pandemia ni nada que expliquen unos crecimientos tan desbordados de las frecuencias de los servicios. O sea, parce, que claro, los informes que entregaban las EPS definitivamente estaban inflados. Fueron inflados los informes de las EPS. ¿Para qué? Para que la UPC se fijara de tal manera que los beneficiara a ellos, que les entrara más billete a las EPS. Inflaron los datos para el 2023 para que les entrara más billete. Ay, Dios mío. Pero ojo, esto no es nada. Esperen y verán lo que van a contar a continuación. Y aquí es donde viene otra de las irregularidades que ustedes encontraron y que también deben
mirar con lupa las autoridades pertinentes, porque si no estoy mal fueron más de 23.000 personas que aparecían como atendidos, pero que ya habían fallecido. Es una de las cosas que encuentras, sí, es que hay muchas... Espéreme, antes de la explicación. Atenciones a personas posteriores a la fecha de reporte de fallecidos, régimen contributivo y movilidad de contributivo. ¡Ah! Parce, compensar 18.000 registros. Personas fallecidas, 4.500, valor 53.000 millones de pesos. Famisanar, 43.000 registros, personas fallecidas, 3.000. Salud total, 68.000 registros, personas fallecidas, 3.000. Sura, 16.000 registros, personas fallecidas, 6.000. Uy, pucha. Imagínense, Dios mío, cuánto billete nos tumbaron, ¿ah? Atenciones de personas fallecidas, o sea, con fecha de atención, no fecha de factura, como dicen algunos que quieren criticar el estudio. O sea, lo que tú encuentras es que esa cantidad, esos miles de registros son con posteriores a la fecha de función que tiene la base de datos. O una persona que de pronto tiene 15.000 traslados de ambulancia en la base de datos, que la trasladaron 15.000 ¿15.000? 15.000 veces. Perdóneme, una sola persona parece como si hubiese sido trasladada 15.000 veces en ambulancia. Esas cosas, esas son las que... ¿Qué? ¡Por Dios! No, esto no es un escándalo nacional porque los grandes medios de comunicación, de verdad, no sé qué les pasa. No sé qué les pasa. Una persona con traslados de 15.000 veces en una ambulancia. ¿Quién? No le alcanza la vida para hacer 15.000 viajes en ambulancia a nadie. 15.000 veces. Una sola persona salía registrada con 15.000 viajes en ambulancia. Por Dios, ¿qué es esta locura? Así nos tumbaron la plata. Y salen a los medios de comunicación a llorar y a decir es que la UPC no nos alcanza. ¿Cómo les va a alcanzar? Si se estaban tumbando todo. ¿Pero qué es esto? Una persona con 15.000 viajes. Esto es una locura. Yo al inicio del video dije que una persona con más de 1.000 viajes en ambulancia, no, más de 15.000 viajes en ambulancia. Esto es una locura. Esto es gravísimo, esto es un escándalo. Así nos estafaron. Y nos estafaron durante años. Y aquí se la pilló, el gobierno nacional se la pilló. Por eso puso el UPC que puso y entonces salen a llorar a los grandes medios de comunicación. Es increíble cómo nos han robado. Ahora, ojo, respecto a las personas fallecidas que fueron atendidas después. Adivine quién salió a defender las EPS. Sí. Paloma Valencia. El video ahí, ya saben, ustedes lo mismo de siempre, mentira tras mentira, y dice, el gobierno afirma que las EPS facturan servicios para 23.000 personas fallecidas, pero no entregan las cédulas para verificar. Las EPS no obtienen ganancias de personas fallecidas, ya que deben devolver lo recibido por cada caso, con intereses. ¿Dónde están las pruebas reales? El presidente Gustavo Petro le responde a Paloma Valencia. Paloma, no se está hablando de pagos posteriores a EPS de la fecha de fallecimiento de beneficiarios de esas EPS. Se está hablando de atenciones posteriores a las fechas de fallecimiento de más de 23.000 beneficiarios que después se cobraron de los dineros públicos o UPC. O sea, las personas ya estaban fallecidas y las EPS registraron atenciones a esas personas fallecidas después de estar fallecidas. Les mandaron ibuprofeno y acetaminofén 10 días después de que ya se habían muerto. Las atendieron. Pasaron por el triage, pero ya estaban muertas, enterradas. Y así registraron que las habían atendido 23.000 personas. Esto es una locura, amigo. Lo que revelan acá desde el canal de la presidencia es una locura. La estafa que nos metieron es una cosa de locos. Pero seguimos. Sido trasladada 15.000 veces en ambulancia. Esas cosas, esas son las que encuentras tú para que veas pues con el poco Claro. cuidado y la poca seriedad que se presenta. Por una parte uno dice, pero ¿qué es esta irresponsabilidad? Pero uno supone que si el Estado les da billones de pesos para la salud de los colombianos, la mínima obligación que tendrían es entregar detalladamente y cuidadosamente cómo se gastaron el dinero. Pues mire, para conocer exactamente cuál es el impacto
el impacto de todas estas irregularidades que ustedes han encontrado en el sistema de salud, en lo que significa la atención para los usuarios, en lo